Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. En este momento les voy a enviar el enlace del registro de asistencia para que por favor lo realicen y empecemos a preparar el material para la exposición de cada uno de los grupos o si lo hacen de manera individual. Sí, les doy 10 minutos para que, no, perdón, 5 minutos para que se puedan preparar y de ahí empezamos aleatoriamente a la exposición. Inge, una consultita. Disculpe, si podemos disponer nosotros, podríamos abandonar la clase. Lo que pasa que se me presentó un inconveniente. No sé si habrá la posibilidad. Hay que considerar que después de las exposiciones al final van a tener una evaluación. Entonces, eso hay que considerar nada más. Si no se puede quedar en tutorías, hace la lección. Bueno, bueno, Inge, no hay ningún problema. Ya.
Ya, empezamos, chicos, por favor, prepararse los siguientes estudiantes, ¿no? Barreno, Presente. Zuleta, ya, Presente, Inge. Zuleta, Bastidas y Yanch. En ese orden, para que por favor vamos a empezar a proyectar cada una de las organizadores que ustedes realizaron y vamos a ir presentando. Entonces, primero ya tienen la opción para poder compartir. Si en el mismo grupo están los 4 chicos, no hay problema, igual me indican, ¿no? Entonces, primero con el señor Barreno, por favor. Ya tiene la opción de compartir. Inge, yo estoy en el celular y yo tengo con los compañeros Juan Diego, yo estoy en un grupo, no sé. Ya cualquiera de su grupo que pueda proyectar y exponen todos los de su grupo. Ya, profe, Listo, ya listo. comparto la pantalla. Ya. Ya se puede observar, profe. Sí, sí se logra ver. Ya, Inge, buenas noches. Ya, yo le voy a explicar lo que es el enfoque cualitativo de investigación. La investigación cualitativa asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de investigación privilegia el análisis profundo de la reflexión de los significados subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas. Ya, sigue, compañero. El enfoque cuantitativo de la investigación. La distinción entre los enfoques de investigación científica suelen ser confusa. Sí. Sin embargo, en ocasiones erróneamente se entiende a pensar que, para aclarar, basta con adquirir que mientras el enfoque cuantitativo estudia cantidades, el enfoque cualitativo, por su parte, indaga acerca de las cualidades. Ya, siga, compañero. Ya, el enfoque mixto. En la misma línea conviene aclarar que el enfoque mixto no es simplemente una mezcla, en la cual las características particulares de cada enfoque se borran o se vuelven a relativas. La riqueza de la investigación mixta consiste en aprovechar las bondades y fortalezas de cada enfoque. Cuando hablamos de enfoques de investigación científica, claramente logramos identificar que existen dos: el enfoque cuantitativo de investigación y el enfoque cualitativo de investigación. Es necesario hacer referencia a un tercer enfoque conocido como mixto, el cual ha cobrado relevancia entre las últimas décadas. Gracias, Inge. Continúen. Bueno, muy buenas noches, ingeniera, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre los tipos de investigación. En el primer tipo de investigación tenemos la investigación explorativa. ¿Qué quiere decir la investigación explorativa? La investigación explorativa es un tipo de investigación que se utiliza tanto como para estudiar como también para un problema. Obviamente que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Entonces, como el siguiente punto, nosotros tenemos la investigación descriptiva. Bueno, esta investigación se encarga de puntualizar o encontrar la característica de la población que está estudiando. Esta metodología se centra más en el lugar, el porqué del sujeto o de la investigación. Bueno, en otras palabras, el objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, más o menos, sí centrarse en las razones por las que no se produce un determinado fenómeno. Es decir, esta va a describir el tema de la investigación sin cubrir el por qué o por qué ocurre. En la investigación descriptiva, perdón, en la investigación explicativa,
En este caso se lleva a cabo para investigar de forma puntual un fenómeno o cualquier tipo de investigación que no se había estudiado antes o que no se había explicado bien con anterioridad. La intención de esta investigación es proporcionar un detalle donde exista una pequeña cantidad de información. El investigador en este caso obtiene una idea más o menos general y utiliza la investigación como una herramienta más o menos para que le guíe en el tema, que podría abordarse en el futuro. En este caso, el objetivo es encontrar por qué y para qué un objetivo de estudio. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me tocó investigar sobre la investigación experimental. Bueno, es un proceso que consiste a someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, variable independiente, para observar los efectos que se producen, dependiendo la variable dependiente. Variable dependiente. Siguiente, compañero. La investigación de estudio. Bueno, según el nivel de conocimiento científico, observación, descripción, explicación y a la espera llegar al investigador, se debe formular todo tipo de estudio, es decir, de acuerdo al tipo de información que se espera obtener, así como el nivel de análisis que se debe realizar. Bueno, también se tendrá en cuenta los objetivos y las hipótesis. Y los estudios se clasifican en estudios exploratorios o formularios, estudios descriptivos, estudios explicativos, estudios correlacionales, estudios experimentales, estudios no experimentales y estudios analíticos. Eso quiere decir un estudio de casos y controles. Siguiente, compañero. La investigación del caso, de los casos. Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico. Los estudios de casos se utilizan habitualmente en la investigación social, educativa, clínica y empresarial. El diseño de la investigación de un estudio de caso suele incluir métodos cualitativos, pero a veces también se utilizan métodos cuantitativos. Los estudios de caso sirven para describir, comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. Gracias, ingeniero. Bueno, en este momento les voy a hablar sobre la técnica de recolección de información. Una de las técnicas para recolectar información es la entrevista. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la entrevista? La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Estas personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de la entrevista podemos diferenciar dos roles, que es el entrevistador y el entrevistado. El rol que cumple el entrevistador es dirigir la entrevista y plantear el tema a tratar, haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistado, en cambio, es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Bueno, existen varias entrevistas, por ejemplo, la entrevista laboral, la entrevista periodística y las entrevistas clínicas. De igual manera, tenemos lo que es la encuesta. La encuesta, en cambio, se puede decir que es un método de investigación y recopilación de datos, utilizadas para obtener una información de personas sobre diversos temas. En sí, las encuestas tienen una variedad de propósitos y se puede llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología que quiera ocupar y los objetivos que deseen alcanzar. De igual manera tenemos lo que es el análisis documental. El análisis documental, bueno, como su nombre mismo lo indica,
Cuando hablamos de análisis documental, nos estamos refiriendo al estudio de un documento. Aparte de su soporte audiovisual, electrónico, papel, etc. Estudiamos un documento, bueno, lo hacemos desde dos puntos de vista. Por un lado, nos fijamos en su parte externa, que es decir, en el soporte documental, y por otro lado, analizamos el contenido del documento, es decir, estudiamos su mensaje, la temática sobre la que se trata. Gracias. Ya, gracias al primer equipo. Vamos a continuar con el siguiente equipo. Como les decía, al final de las exposiciones se tomará una lección de las mismas, ¿no? Entonces, el grupo del señor John Zuleta. Ya, Inge, la compañera Mayeli Castillo va a compartir. Esperemos que... No está Mayeli Castillo. Creo que tiene problemas de internet la compañera. Acceso, por favor, continuamos con el grupo, por favor. El Listo, señor Bastidas. Sí, buenas noches, ya le comparto. Ya. Ya está visualizando. Recién, ya, ahorita sí se logra ver. Ya. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los tipos de enfoques, que hay tres: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. ¿Qué es el cualitativo? Es el análisis profundo y reflexivo de los significados, sujetos e interruptivos que forman parte de las realidades estudiadas. Proporciona una metodología de investigación que permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida. Dos ejemplos de esto serían la encuesta de intención de votos y las relaciones entre compañeros. ¿Qué es la cuantitativa? Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y aprobar hipótesis establecidas previamente. Confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística. Dos ejemplos serían experimentos psicológicos y características de las especies. ¿Qué es el mixto? Se utiliza una metodología que busca integrar los métodos cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio. La investigación mixta es una manera de potenciar las bondades y funcionalidades de cada método. Dos ejemplos de esto serían la integración y discusión y la captura de una fotografía. Siguiente. Ya, buenas noches, Inge. Yo les voy a hablar sobre los tipos de investigaciones. En los tipos de investigaciones pueden existir muchos, como investigación básica, investigación aplicada, investigación documental, pero yo les voy a hablar sobre las principales que existen. Investigación exploratoria. Esta es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Esta investigación se utiliza cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido suficiente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. Investigación descriptiva. Este tipo de investigación se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales una realidad. Mediante este tipo de investigación que utiliza el método de análisis, se logra un objeto de estudio o una situación concreta. La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal
no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Es investigación experimental. Esta recibe el nombre a investigación ya que se obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga. Ahora, el estudio de caso. Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico. Los estudios de caso se utilizan habitualmente en la investigación social, educativa, clínica y empresarial. Eso es todo. Gracias. Buenas noches, Inge. Yo les voy a hablar sobre las técnicas de recopilación de información. Todo investigador debe tener en cuenta que la selección y elaboración de técnicas e instrumentos es esencial en la etapa de recolección de la información en el proceso de investigativo. Pues concluyo el culmino para encontrar la información requerida que dará respuesta a los problemas planteados. Entre las técnicas de la recopilación de información se refieren las siguientes. La observación. La observación consiste en la indagación sistemática dirigida a estudiar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, situaciones sociales o personas en el contexto donde se desarrolla normalmente, permitido la comprensión de la verdad, realidad del fenómeno. La recopilación de información. La recopilación de información consiste en detectar, observar y consultar bibliografías y otros materiales que parten de otros conocimientos e informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad. La entrevista. Es una técnica de recopilación de información mediante contacto directo con las personas a través de una conversación interpersonal, preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas, donde se dialoga sobre el tipo relacionado con la problemática de investigación. La encuesta. La encuesta es una técnica de recopilación de información donde el investigador integra a los investigados los datos que desea obtener. Se trata de conseguir información de manera sistemática y ordenada de una población o muestra sobre las variables consideradas en una investigación. Muchas gracias. Bien, gracias, estimados estudiantes. Vamos al siguiente grupo, por favor, en este momento. Vivanco, ¿se encuentra? El grupo del señor Vivanco. No, siguiente, Villavicencio. Por favor, su equipo, señor Villavicencio, igual con las personas que vayan a integrar. Ya, no contesta. Vamos con el siguiente, por favor. Vega María. Vega María. Ya, tampoco se encuentra. Vega Víctor. Yo expuso Vázquez Eric. Vázquez. No. Toasa Brian. Yo ya expuse Inge. Ay, sí. Perdón. Sí, ya expuse. No, Timbanquiza.
No. Cisalema Juan. No. Sierra María. Sierra María. Sailema Alex. No. Puyan Taxi y Chisa. Yo ya expuse, Inge, en el primer grupo. Allá. Sí, sí. Orozco Jocelyn. Mantilla Jefferson. Manotoa Adriana. Huamancuri. Huamancuri. Yo estoy en el grupo de John Soleta y Diego Yancha Inge. ¿Ya va a exponer Sí, o que no? todavía no se conecta la compañera Mayerly Castillo. Tiene problemas de conexión. Sí, ingeniera, yo recién le pregunté a Miguel y dijo que ya sentando digamos, a la casa, ya que le espere un ratito, dijo, por favor. Castillo Inge, buenas Mayerly. noches. Sabe que tenía problemas con el parlante. No sé si estamos aquí nosotros, si podríamos exponer ya. El grupo de la señorita Sierra, Rafael Cadena y ¿Ya? Daniel Calucho. Sí, no hay problema. Sí. Después de ustedes ya terminaría. Solo ustedes faltarían. Ya, Y listo entonces. el otro grupo que adicional dice que van a ingresar. Ya, Ahorita empecemos, ya por favor. le comparto entonces, ¿ya? Sí. Sí, se ve ahí, Inge. Sí, sí, se logra ver. Ya, Empecemos. mi compañero Rafael Cadena va a empezar con la exposición. Ya, buenas noches, Inge, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el enfoque de la investigación. Existen diferentes tipos de enfoques de investigación, es el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Cada uno de estos está basado en sus propios paradigmas en relación con la realidad y también el conocimiento. Ya, el enfoque cuantitativo. Este se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medicación numérica y análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. Este se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y también del positivismo. Aquí obtenemos resultados y también generalizamos resultados. Enfoque cualitativo. Este utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación o también relevar nuevos interrogantes dentro del proceso de interpretación. Este busca explorar la complejidad de factores que rodean un fenómeno, la variedad de perspectivas y significados que tienen para los implicados. Aquí se deberá formular en concordancia con la metodología. Tenemos varios ejemplos que son entrevistas, observaciones, documentos, imágenes, audios, entre otros. El enfoque mixto. Este integra ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, argumentando que al probar una teoría a través de estos dos métodos puede obtenerse unos mejores resultados. Este también recopila, analiza e integra tanto investigación cuantitativa como cualitativa, variedad de observaciones derivadas de diferentes fuentes, tipos de datos y contextos. Gracias, Inge. Bueno, yo voy a hablarles acerca de los tipos de investigación. Empezamos con lo que es la investigación básica o pura, que también se la puede llamar como teórica y dogmática. Esta se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él. La final de este tipo de investigación radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes. Investigación aplicada o práctica. También se le puede llamar como empírica. Este tipo de investigación busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren
La investigación aplicada también se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última, ya que toda la investigación aplicada requiere de un marco teórico. Investigación documental. Este tipo de investigación se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental. Esto quiere decir que se puede basar en documentos de cualquier especie. Tenemos también como subtítulos de esta investigación la investigación bibliográfica, hemerográfica y archivística. La primera se basa, por ejemplo, en consulta de libros. La hemerográfica se basa en artículos o ensayos de revistas o periódicos. Y la archivística se basa en los archivos como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. Investigación de campo. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen, entre otras. Tenemos como tipos entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. La investigación experimental. Su información es obtenida de la actividad intencional realizada por el investigador y se encuentra también dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno que se indaga y así poder observarlo. La investigación no experimental. Se entiende por investigación no experimental cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. Investigación exploratoria. Esta investigación está considerada como el primer acercamiento científico. Se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Esta investigación es útil desarrollar porque al contar con sus resultados se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. Investigación descriptiva. En esta investigación se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales una realidad. Con esto se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta. También se pueden señalar sus características y propiedades combinada con ciertos criterios de clasificación. Investigación explicativa. Es aquella que tiene relación casual, no solo persigue describir o acercarse a un problema, intenta encontrar las causas del mismo. Mediante este tipo de investigación que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objetivo que se investiga. Investigación correlacional. Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos variables. Investigación sincrónica. Esta investigación estudia fenómenos que se dan en un corto periodo. Podríamos dar como ejemplo una encuesta planeada, más o menos quería basarse en que la encuesta realizada a varias personas se la hará un viernes determinado a las 14 horas. Investigación diacrónica. Son aquellas que estudian fenómenos en un periodo largo con el objetivo de verificar los cambios que se pueden producir. Como ejemplo podríamos poner el registro de número de personas de una empresa en cada año. Investigación cuantitativa. Es aquella que utiliza